Amén. Bendiciones, buenas tardes con todos. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Somos la Iglesia Evangélica Biblia Vida de aquí de Chesterfield. En esta mañana queremos agradecerles a todos los que se conectan, nos ven por el canal y a las personas que están presentes. Les damos la bienvenida en este nuevo y maravilloso día que el Señor nos ha regalado. En esta mañana quiero compartir un tema que habla sobre las obras de la carne y sobre las obras del Espíritu. Y el tema, como tema le he puesto el Espíritu versus la carne. Quiero invitarte a que abras tus Biblias en el libro de Gálatas 5, desde el versículo 19 al 24. Y la palabra de Dios nos dice así de esta manera. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas dice la palabra de Dios que no hay ley, que no existe ley. Así que nosotros vemos que la palabra de Dios nos está diciendo que si nosotros practicamos las cosas del mundo, lo único que estamos haciendo es evitando no tener herencia en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de cosas? Si algún cristiano, estoy hablando de los creyentes, tenemos algo de estos pecados del mundo, de la carne, pensamos que con una simple oración o una simple imposición de manos de una persona, ese pecado se va a ir. Y no funciona así las cosas. No funciona porque simplemente nosotros necesitamos activar otras cosas en nosotros, otra cosa que se llama frutos del Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos llenura de los frutos del Espíritu Santo que acabamos de ver, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todas estas cosas en nosotros, no vamos a poder combatir contra los frutos de la carne. Es imposible porque si peleamos solos con el Espíritu, simplemente estamos diciendo que yo puedo y que yo no necesito de esto, ¿no? Les voy a poner un ejemplo así, más o menos 1 o 2 ejemplos para que entendamos un poco de por qué razón nosotros no necesitamos de que alguien venga y te ponga las manos para ser libre de adulterio. Es probable que funcione, no niego el poder de Dios a través de las personas, pero realmente nosotros en este tipo de cosas depende de nosotros. Nosotros somos los que decimos sí o no. Nosotros firmamos, por decir así, firmamos nuestro destino. Si yo quiero seguir siendo un borracho, voy a seguir siendo un borracho y punto. Pero si yo quiero tener otra vida mejor, tengo que buscar mi cambio por medio ¿de qué? Por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, les digo, no, si yo fuera un adúltero, ¿no? O hay una persona adúltera y que sabemos que ese pecado nos hace daño, sabemos que eso es malo, que eso nos dice que no, pero sin embargo nosotros no tenemos miedo, seguimos haciéndolo, seguimos practicando, sea adulterio, sea borrachera, sea el robo, sea la mentira, todas estas cosas nosotros no las vamos a dejar si decimos que no. Ahora, la Biblia nos advierte de muchísimas cosas, nos enseña de que no debamos andar por los caminos equivocados, ¿no? Proverbios 2 habla a los jóvenes, les dice, no vayas por la vereda de los impíos, evita llevarte con estas personas, pero sin embargo así, vamos a eso mismo, o sea, todo lo que la Biblia nos prohíbe, nosotros queremos hacerlo en contra, pensando de que nosotros vamos a poder ser autosuficientes
y evitar no caer en pecado. Pero fíjate, por ejemplo, hablando del tema del adulterio, Proverbios 5, del 8 al 14, dice la palabra de esta manera, en la que nos advierte que nosotros debemos guardarnos, ¿no? Dice, esto en cuanto a los adúlteros. Por ejemplo, si yo hablase de la juventud, voy a coger un versículo así rápido, ¿no? Para ¿qué es lo que Dios nos dice? Por ejemplo, Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no consientas. Si te dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en su abismo. No. Y todos estos consejos, ¿quién tiene que decidir? Es yo tengo que decir no puedo hacer. Ahora, hablando en cuanto al adulterio, dice Proverbios 5:8, aleja de ella tu camino y no te acerques a las puertas de su casa, para que no des a los extraños tu honor y a tus daños el cruel. No sea que extraños se sacíen de tus fuerzas y tus trabajos estén en casa de los extraños. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne, tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la soledad y de la congregación. Entonces, Dios ya nos está advirtiendo. La palabra de Dios es el manual de vida de cada persona. Y cada persona es responsable de que si quiere o no quiere pecar. Nadie te está obligando, nadie te está poniendo una pistola, nadie te dice haz esto ni nada, ¿no? Somos nosotros quienes decimos sí o decimos no. Ahora, ¿en quién está no pecar? Solo en mí. Ahora, Dios, ¿verdad? Es cierto que Dios nos cuida, nos protege, Él siempre está puesto su mirada sobre nosotros, nos guarda de que no nos pase accidentes, que no nos enfermemos, que tengamos todo lo necesario. Él lo hace todo, pero somos nosotros ahora quienes debemos evitar este tema de caer en las tentaciones. Ahora, lo mismo pasa con un alcohólico, ¿no es cierto? Un alcohólico, después de que conoció a Dios y de saber que era un hombre alcohólico, que le gustaba el alcohol, conoce de Dios y pasa mucho tiempo fuera de no tomar. Pero dice, voy a visitar a mis amigos alcohólicos. Y va a visitar a los amigos alcohólicos, y entre bromas y entre cosas y entre estos, hay personas que yo conozco, pastores, que han caído nuevamente en el alcohol. Y es que no pasa nada. No, sí pasa. Y hay una frase que dice, el que no cae resbala. O sea, no podemos decir, yo soy autosuficiente, yo me puedo controlar, ¿no? Como hay personas que dicen, me voy a predicar en un burdel. O sea, cuando tú entras a un burdel, ¿qué es lo que ves? Gente desnuda, ambiente malo, todas estas cosas. Y dices, voy a controlar, pero tus ojos están ya pecando. A no ser que seas una persona fuerte, de carácter y que realmente Dios te haya puesto en ese lugar para eso, vas a poder pasar la prueba. Pero si eres un débil y una persona que cree que por la emoción dice, no, voy a predicar en una discoteca, voy a predicar, nunca vas a predicar, porque lo que pasa es que te vas a contaminar del mundo. Pero si tú tienes carácter y tienes decisión y tienes la bendición de Dios, pues Dios te va a apoyar y te va a ayudar. Pero si es que eres un cristiano que aún todavía estás un poco débil, es mejor no meterse en estas cosas y dejar que Dios use a otras personas para lo mismo. Ahora, ustedes han visto esas caricaturas donde ponen a un lado le ponen a Dios y a otro lado le ponen al diablo, ¿no? Entonces, Dios ¿qué te está diciendo? Te dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, pórtate bien, sé bueno y tales, ¿no? Pero por otro lado, el diablo te susurra en el oído, peca nomás, nadie te ve, ¿no? Nadie te dice nada, tú tranquilo. La Biblia también dice que Dios te da libre albedrío y tal, ¿no? Pero una copita no le hace daño a nadie, hablando de los alcohólicos, ¿no? Fúmate
fúmate un tabaco, que no pasa nada. Al final de cuántos años has pasado sin beber, sin esto. Y es verdad, una vez se impulsa a hacer esta acción, pero después vienen consecuencias graves porque tu cuerpo ya no está adaptado para esas cosas. Tú has sido limpio por el Señor. Cuando vuelves a caer, vuelves quizás te vuelva a enfermedades, te vuelva a problemas con tu familia, y esto no es nada bueno. Ahora, esto que nos pasa a todos los hijos de Dios es una lucha constante que tenemos todos en la carne. Todos pasamos por cualquier situación, todos tenemos tentaciones, todos queremos hacer cosas fuera de lo normal, pero ahí está el Espíritu Santo, ayudándote para no pecar, no nos va a dejar pecar. Ahora, estas prácticas de la carne, por ejemplo, ¿no?, de adulterio, fornicación, iras, celos, contiendas, etcétera, no se vencen, mis hermanos, porque alguien te puso la mano y ya, fui libre, ¿no? Es que eso pensamos. No, esto lo ganamos tú y yo a base de oración, estudio de la palabra, relación entre creyentes, lo hacemos todos nosotros. Acordémonos lo que pasó, por ejemplo, con Jesús. Después de que él ayunó 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Vino el tentador, dice, ¿no? Vino sabiendo quién era Jesús. Viene el tentador y le dice el demonio, a cambio de que, mira, te voy a dar riquezas, te voy a dar poder, te voy a dar, vas a ser dueño de todo esto que ves aquí. ¿A cambio de qué? A cambio de que me adores. Entonces, si tú, imagínate, el enemigo tienta a Jesucristo, quien es Dios mismo, con estas cosas, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros a no pecar? Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y vemos cómo Jesucristo le responde al enemigo. No le respondió con te ato, te reprendo. Él solo le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, y punto. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nada más. Él sabía quién era Dios, y él tiene que saber, el enemigo tiene que saber que tú eres un hijo de Dios y que tú entregaste tu vida a Dios y que tú vives para Dios. Punto. El pecado ya no puede conmigo. Por más deseos, por más gustos que tenga, yo me voy a respaldar en Dios, en su palabra y en el Espíritu Santo. Ahora, por esta razón, hermanos, es que Cristo instruía a sus discípulos a orar, a estar en alerta, ¿no? Él dice en Mateo 26:41, dice, manténganse despiertos y oren, dice, para que no caigan en tentación. Pero ¿cómo quieres vencer al enemigo si no oras? ¿Cómo puedes vencer a la tentación si no oras? ¿Cómo puedes refutar algo que hablen en contra de Dios si no conoces la palabra de Dios? ¿No? Y Jesucristo les dice, a decir la verdad, les dice en Mateo 26, a decir la verdad, el Espíritu, dice, está dispuesto. Dios está dispuesto, el Espíritu de Dios está dispuesto a buscar. Pero ¿sabes qué dice? La carne es débil. Y esa es la realidad. Y nosotros debemos afrontar esta situación de que vivimos con Dios, que tenemos a Dios en nuestras vidas, pero que hay cosas que la carne quiere aún hacer. Ahora, este versículo, ¿qué expresa? Expresa que aunque la intención o el espíritu de una persona sea buena, ¿sí?, la tentación o debilidades físicas pueden hacer que falles. No sé si me entiendes. O sea, si tú eres lleno del Espíritu Santo, eres una persona entregada a Dios, dice que hay que tener cuidado porque la tentación o las debilidades físicas te pueden hacer caer. Tarde que temprano te pueden hacer caer. Por eso Jesucristo decía que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Nadie está exento de no pecar. Y Él mismo nos advierte que nosotros tratemos a la gente como tal, que no juzguemos, que no digamos nada, porque no sabemos en qué momento nosotros también podemos caer. Ningún creyente está libre de caer en pecado, pero ¿saben qué? Fiel es Dios que nos guarda.
Él es el que nos cuida. Hay una historia de un hombre que hace mucho tiempo, yo lo conté hace años, pero es algo relacionado a este tema, lo he puesto aquí porque dice que un hombre iba por una calle hacia su casa y había un cartel en el que decía, cuidado, hay un hueco. Pero el hombre pasaba y se caía en el hueco. Y como el hueco era pequeño, él volvía a salir. Pero ese hueco se empezó a hacer más grande, más grande. Volvía a caer y volvía a salir, volvía a caer, volvía a salir. Y así era este hombre. Hasta que un día el hueco llegó a ser tan grande, tan inmenso, que el hombre ya no pudo más. Y mientras más peleaba para salir de ese hueco, más el hueco se hacía más grande, más profundo. Y ya no sabía qué hacer. La desesperación, después de haberle puesto el cartel prohibido pasar, recordó que hay alguien que le puede ayudar. Y dijo, Dios mío, ayúdame porque yo no puedo salir de aquí. Y ahí Dios viene y te rescata y te saca. Pero nosotros no seamos tercos como este hombre. Porque si ya vemos el cartel que dice prohibido, si aquí la Biblia me dice, aléjate de ella tu camino. ¿De quién? De la mujer adúltera. No vayas por las veredas de los impíos. No hagas esto, no hagas aquello. La palabra de Dios nos enseña. Proverbios está lleno de sabiduría para esto mismo, para el día a día de las personas, ¿no? Dice Proverbios 7, dice, hijo mío, guarda mis razones y alégrate contigo en mis mandamientos. Entonces la palabra de Dios está para ayudarnos a eso. Pero nosotros somos los que queremos hacer las cosas. No, es que yo sí puedo, es que yo sí puedo. Este hombre que cayó en el hueco era así. No, yo puedo salir. Si ya salí 1, 2, 3, salvo las que sea. Pero llegó el momento en que tenía que necesitar de Dios para poder salir adelante. Ahora, ¿por qué sigo pecando si soy cristiano? Esta pregunta nos hacemos los que ya hemos pasado, ¿no? O sea, hay gente cristianos que han pecado. Yo he pecado siendo creyente, he fallado a Dios y me arrepiento porque realmente como hijo de Dios no tengo que mostrarme como tal. Entonces tengo que esforzarme, seguir adelante y no caer. Romanos 7, 14 dice la palabra, dice Pablo, ¿no? Esto es Pablo contando lo que él era. Romanos 7, 14 dice hasta el 20, vamos a leer un poco hasta el 23. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, dice, apruebo que la ley es buena. O sea, cuando yo peco, digo, la ley es buena, ¿no? De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí. Entonces nosotros tenemos ese pecado dentro, aunque seamos hijos de Dios, está ese pecado ahí guardado y esperando que la carne te diga, practica, hazlo. Pero por otro lado está el Espíritu Santo, no lo hagas, hijo, no lo hagas porque te va a ir mal. A pesar de que somos hijos de Dios, ¿no? De una u otra manera seguimos pecando y aunque nos esforcemos, y Dios lo sabe, Dios conoce nuestro esfuerzo, Dios conoce cada esfuerzo, cada lucha que uno tiene en su mente, en su corazón. Y a pesar de que Dios sabe eso, que no queremos hacer lo malo, terminamos siempre haciendo, ¿no? Por eso dice Pablo, ¿no? Que lo que yo no quiero hacer, lo termino haciendo. O sea, sé que es malo, pero sigo haciendo lo malo. Entonces, esta es una de las cosas que debemos guardar, evitar y cuidar de no caer. Vamos a Proverbios 4.23. Mira lo que dice Proverbios 4.23. Por eso yo les animo para que sigan leyendo Proverbios,
porque Proverbios es una enseñanza maravillosa donde Dios nos da consejos buenos y donde nosotros podemos realmente discernir la palabra y decir, sí, el Señor me está diciendo. Mira, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida, ¿cierto? Entonces, ahí empieza la situación, ahí empieza el pecado. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y dirijan tus párpados hacia lo que tienes adelante. Amén. Entonces, lea más abajo, el 26. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos serán rectos. ¿Sí? Entonces, ya el Señor nos está dando las pausas, qué es lo que debemos hacer y cómo, y qué es lo que debemos practicar. ¿Cómo alejarme de no pecar? Pues haciendo lo que este pasaje acaba de decir. Si me dice, aléjate de tus pies, no vayas por ahí, haz esto, haz aquello, entonces, aparte de ti, dice, la perversidad de tu boca, ¿qué tengo que hacer? Si a mí me gusta hablar o opinar de algo, ¿qué tengo que hacer yo? Si sé que eso es malo, tengo que decir, pues no tengo que hacerlo. Ya no tengo que opinar nada. Y es el que yo tengo que controlar. Entonces, sé que el pecado está dentro de nosotros en la carne, pero también hay que entender que soy una nueva criatura. Y que todas las cosas, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y todas son nuevas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué debo hacer para no pecar? Poner en práctica no solo el ir el domingo a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Sino todos los días tener hábitos espirituales y de los cuales hemos venido enseñando desde hace mucho tiempo atrás. Hábitos espirituales, hábitos de orar, hábitos de leer la Biblia, hábitos de amar, hábitos de perdonar, hábitos... O sea, toda la vida del cristiano tiene que estar llena de buenos hábitos, de buenas cosas que son los frutos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son? Pues ya sabemos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Esto se llama, todas estas prácticas que nosotros hacemos, todas estas prácticas se llama dominio propio. Cuando yo he aprendido a tener dominio propio en mí y tengo ese carácter formado en mí realmente, entonces sí puedo decir, me voy a una discoteca a evangelizar. O me voy a un sitio X a evangelizar. Pero porque sé que tengo ese dominio y porque sé que no voy a caer. ¿Vale? Entonces yo tengo que saber cuál es mi debilidad. ¿Qué es lo que a mí me hace mal? Y en eso yo tengo que pelear. En esa área. En esa área, si a mí me gusta criticar y hablar de ciertas cosas, temas políticos, por ejemplo, que a mí me gusta criticar, ¿no? O sea, criticar, hablar en pro de la verdad y tales, pero es mejor es evitar esto porque no me lleva a nada bueno, porque lo único que hace eso es traer problemas, traer dificultades y cosas. Entonces, ¿quién tiene que evitarse eso? ¿Yo? No mi esposa, no mis hijos, sino yo tengo que dejar. Y por más que ellos me puedan decir lo que sea, quizás yo les haga caso en el momento, pero el que yo decida en no volver a abrir mi boca soy yo. Ahora, las manifestaciones de la carne desaparecen cuando nuestras vidas dice que abundan los frutos del Espíritu Santo. Lo que les acababa de decir, prácticas, hábitos, buenas costumbres, cosas buenas. Mire, Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Entonces, si andamos en el Espíritu, no satisfagamos más los deseos de la carne. Aprendamos a ser cristianos realmente, a ser hijos de Dios. Somos pecadores, no somos perfectos, pero para eso mismo estamos cada día intentando enseñar, para uno aprender y para enseñar a otras personas a cómo deben ser. Amén. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, dice que del Espíritu segaremos vida eterna. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en este mundo? ¿Qué estamos buscando de Dios? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos que Dios nos bendiga con casas, con carros, con viajes? ¿O queremos una vida eterna con el Señor?
Porque las cosas materiales se puede conseguir uno. Las cosas materiales se puede hacer uno. Pero lo espiritual y la vida eterna solamente lo conseguimos nosotros personalmente con Dios. Vamos a leer Romanos 8 del 1 al 6 para ya ir terminando el tema. Romanos 8 del 1 al 6. Y mire lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. Cómo nos manda a vivir en el Espíritu, ¿no? Dice, inclusive en el encabezado de la Biblia, de sus Biblias deben tener como título, viviendo en el Espíritu. Entonces, la palabra de Dios dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, sus hijos, los cristianos que han aceptado a Cristo en su corazón. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, para cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu dice que es vida eterna. Así que ya tenemos la solución a nuestros problemas. Si alguien de ustedes ha sido contaminado, ha sido lleno de estas cosas, de la carne, de cualquier pecado que usted tenga o esté practicando, usted ya tiene la solución. Haga lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Ya no tenemos condenación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya nosotros hemos crucificado la carne y ahora vivimos para el Señor. Pero tenemos que hacer las cosas que le agrada a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. La ley ya no tiene autoridad sobre mí. La carne ya no tiene autoridad sobre mí, porque soy un hijo de Dios. ¿Sí? Y entonces, de aquí en adelante lo único que debemos hacer es saber de que Cristo en la cruz ya eliminó todas esas cosas. Él ya pagó todo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora somos nosotros quienes nos debemos encargar a pelear contra el pecado que hay en nosotros. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a recapacitar en esta palabra y que cada día empecemos a vivir en el Espíritu tal y como Dios nos manda. Les damos gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios haya hablado a sus corazones, a sus vidas. No se olviden de compartir el video, no se olviden de compartir a otras personas y de invitar a otras personas al canal para que den su like, comenten, pidan oración y nosotros lo haremos con todo gusto del mundo. Les enviamos un fuerte abrazo y les damos gracias una vez más por acompañarnos. Que Dios les bendiga a todos.